Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los enigmas que a veces se nos presentan en el camino. Hoy tenemos un episodio que les va a volar la cabeza, un viaje que nos llevará desde las soleadas costas de Italia hasta las enigmáticas tierras de Turquía, para explorar dos historias que, aunque separadas por la geografía, comparten un hilo conductor sorprendentemente similar: el misterio de la identidad, de la verdad oculta y de cómo a veces la fama y el éxito pueden tapar realidades mucho más complejas. Estamos hablando, nada más y nada menos, del misterio que rodea a Demet en Italia y a Can en Turquía. Si les gustan las historias con un toque de intriga, que les hagan cuestionarse lo que ven, entonces quédense conmigo porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de sumergirnos en estas fascinantes narrativas, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas exploraciones de lo inusual y lo extraordinario. Vamos a empezar por Italia, porque Italia, además de la pasta, el arte y la moda, también tiene sus rincones oscuros y sus historias que parecen sacadas de un guión de película. El nombre que resuena aquí es Demet, y si son aficionados a la ficción italiana, especialmente a las series de televisión que arrasan en todo el mundo, es muy probable que este nombre les suene familiar. Hablamos de Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino también internacionalmente, especialmente después de su aclamado papel en la serie Erkencikus. Su carisma, su talento y su belleza la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un ícono para muchos. Pero, ¿dónde entra el misterio aquí? Pues bien, el misterio no está en si Demet Özdemir es una gran actriz, porque eso es innegable. El misterio, amigos míos, surge de las narrativas que a veces rodean a las celebridades, de los rumores, de las especulaciones que se tejen en torno a sus vidas privadas, y de cómo éstas pueden distorsionar la realidad hasta el punto de generar una especie de enigma personal. A menudo, cuando un artista alcanza un nivel de popularidad tan alto, especialmente cruzando fronteras, la imagen pública que se proyecta es cuidadosamente construida. Y ahí es donde las cosas se vuelven interesantes. En el caso de Demet, ha habido momentos en los que su vida personal, sus relaciones, sus aspiraciones, han sido objeto de intensos escrutinios y a veces de malentendidos. El misterio no es tanto un secreto que ella guarde celosamente, sino más bien la bruma que se forma cuando la información pública se mezcla con el deseo del público de saberlo todo, de entender cada faceta de la vida de una estrella. A veces, esta sed de conocimiento lleva a interpretaciones erróneas, a la creación de personajes ficticios en torno a la persona real. Y es en ese espacio donde reside el misterio de Demet en Italia, un misterio que no es una conspiración, sino más bien el reflejo de cómo la fama puede distorsionar la percepción de la realidad. Muchos fans italianos y europeos en general la conocieron principalmente a través de sus series, y la asociaron con los personajes que interpretaba. Cuando intentan conocer más de ella, a veces se encuentran con información fragmentada, con titulares sensacionalistas, o con comparaciones que no siempre reflejan su verdadera personalidad o su trayectoria. El misterio reside en esa brecha entre la imagen pública cuidadosamente elaborada para las cámaras y la persona real, que vive, siente y comete errores como cualquiera de nosotros. Es el misterio de no poder acceder completamente a la verdad, sino a las capas que se deciden mostrar, y a las interpretaciones que el público hace de ellas. Es el enigma de la celebridad en la era digital, donde cada detalle puede ser magnificado y a veces distorsionado. Es como si la pregunta constante fuera: ¿quién es realmente Demet Özdemir más allá de los guiones y las alfombras rojas? Y esa pregunta, sin una respuesta definitiva y accesible para todos, crea un aura de misterio. Ahora, cambiemos de rumbo y viajemos a Turquía, a un fenómeno que, aunque tiene similitudes conceptuales, se presenta de una manera distinta. Hablamos de Can, y cuando decimos Can, nos referimos a Can Yaman. Si han seguido un poco el mundo de las series turcas, y de la presencia turca en plataformas de streaming a nivel mundial, su nombre les resultará extremadamente familiar. Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos y deseados a nivel internacional. Su físico imponente, su carisma arrollador y su capacidad para encarnar personajes románticos y apasionados lo han convertido en una verdadera estrella global. Ha protagonizado series como Erkencikus, Dolunay, Bay Jane, entre otras, y su popularidad no ha hecho más que crecer. Pero, ¿cuál es el misterio de Can en Turquía? Aquí el misterio se manifiesta de una forma un poco diferente a la de Demet. Si bien la distorsión de la imagen pública también juega un papel,
el misterio de Can Yaman a menudo se centra en la percepción de su propia identidad, en las controversias que lo rodean y en cómo él mismo navega o parece navegar estas aguas turbulentas. A diferencia de Demet, donde el misterio se centraba más en la brecha entre la figura pública y la persona real para el público internacional, en el caso de Can, el misterio a menudo se relaciona con la autenticidad de su persona pública y las distintas facetas que presenta. Can Yaman ha sido objeto de mucha atención mediática, no solo por sus roles protagónicos, sino también por su vida personal, sus declaraciones y su presencia en redes sociales. Ha habido momentos en los que su comportamiento o sus palabras han generado debate, especulación e incluso críticas. El misterio surge de las contradicciones aparentes. Por un lado, es el galán romántico de las series, el hombre perfecto que conquistas a todas. Por otro lado, a veces se le presenta como un personaje más complejo, con una personalidad fuerte, a veces impulsiva, que no teme expresar sus opiniones o romper con las convenciones. Y es precisamente en esa dualidad donde reside el enigma. ¿Es la imagen de galán romántico una simple máscara para la televisión, o refleja una parte de su ser? ¿Son sus declaraciones más polémicas una señal de autenticidad y valentía, o una falta de tacto y control? El misterio de Can Yaman en Turquía, y también a nivel internacional, es el misterio de un hombre que parece estar constantemente redefiniendo su propia imagen, o quizás, simplemente, mostrando diferentes facetas de un ser complejo que no encaja fácilmente en una sola etiqueta. A veces se habla de él como un tipo duro con un pasado relacionado con el derecho, que se reinventó en el mundo de la actuación. Otras veces se le ve como un soñador que persigue sus pasiones. Este contraste genera preguntas. ¿Qué tan preparado está para lidiar con la fama mundial? ¿Cómo maneja la presión de ser un ídolo para millones? El misterio no es tanto lo que se oculta, sino más bien la dificultad de armar un retrato coherente y definitivo de quien es Can Yaman como persona. Es el misterio de las capas, de las apariencias que a veces confunden, y de la búsqueda constante de la verdad detrás de la fachada de la celebridad. Lo fascinante de estas dos historias, la de Demet en Italia y la de Can en Turquía, es que aunque provienen de mundos diferentes y presentan sus misterios de maneras distintas, ambos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la construcción de la imagen pública. En el caso de Demet, el misterio es más una cuestión de percepción y de la brecha entre lo que el público ve y lo que es, alimentado por la distancia cultural y la forma en que la información viaja. En el caso de Can, el misterio se centra más en la complejidad de su propia personalidad, en cómo él mismo se presenta y en las contradicciones que pueden surgir de esa presentación. Ambos, sin embargo, nos recuerdan que detrás de cada estrella de cine o televisión hay una persona con sus propias luchas, sus propias ambiciones y sus propias contradicciones. El misterio, en ambos casos, no es necesariamente algo negativo. Puede ser simplemente el resultado de la complejidad humana, magnificada por el foco constante de la atención pública. Nos enseña a ser observadores críticos, a no quedarnos solo con la superficie, pero también a ser comprensivos, porque la vida de una celebridad no es tan simple como parece. Y aquí es donde les invito a ustedes, a nuestra comunidad, a participar. ¿Qué opinan ustedes sobre estas historias? ¿Han sentido esa curiosidad por saber más allá de lo que se muestra en pantalla? ¿Les parece que la fama siempre genera este tipo de misterios, o es algo más profundo? Me encantaría leer sus pensamientos, sus experiencias y sus interpretaciones en la sección de comentarios. ¿Creen que existe un denominador común entre el misterio de Met y el misterio Can? Ha sido un viaje fascinante a través de estas dos figuras, ¿verdad? Hemos explorado las complejidades de la fama, la construcción de la imagen pública y las preguntas que surgen cuando la realidad se mezcla con la ficción. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo al prepararlo. Si les ha gustado este vídeo y les parece interesante, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les gusten los misterios, las curiosidades o simplemente las historias de la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y juntos seguiremos desentrañando los misterios que nos rodean. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.